Lucas capítulo 6, versículo 12 al 19. El versículo 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. En griego bíblico, egeneto de entais gemerais tautais exercein auton eistochoros proseuxathai kai en dianicterion ente proseugetu theu. En el versículo 12 observamos un verbo con el código Strong 4336, proseuxathai. El verbo original es proseuchomai. Es un verbo infinitivo aoristo con voz media. Significa orar para sí mismo una vez por todas. Después del episodio de hacer el bien en el día de reposo, Jesús fue al monte a orar para sí mismo una vez por todas. Y Jesús estuvo orando toda la noche para nombrar y levantar sus 12 discípulos y llamarlos apóstoles. En el versículo 13 dice, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Jesús, al momento de levantar a sus propios 12 discípulos, tuvo que orar a Dios toda la noche, como oraba profundamente con el conflicto en su corazón, como en aquella noche antes de ser arrestado y crucificado por los judíos. Porque tenía que nombrar a cada uno de ellos propios discípulos como enviados de él, de Dios, de los cielos, como mensajeros del Evangelio y como apóstoles. En el versículo 14 al 15 dice, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, pero que no eran aptos para ser sus apóstoles, porque uno de ellos era justo el que le va a ser traidor. En el versículo 16 dice, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Jesús tenía que elegir y nombrar a este traidor Judas Iscariote como sus discípulos. Si Jesús no hubiese elegido y nombrado a este traidor Judas como sus discípulos, quizás no fuese vendido y arrestado por él. Jesús toda la noche tuvo este conflicto interno en su corazón entre rechazar el plan y la voluntad de su Padre Dios, así evitar la traición de su propio discípulo, o obedecer y aceptar la voluntad de su Padre y morir en la cruz. No solo Judas, Jesús sabía que Pedro negaría 3 veces en el momento más necesitado, quizás. Y Jesús sabía que Tomás no creería en él resucitado después de su muerte hasta que él viera con sus propios ojos y tocara sus heridas. Así, a cada uno de ellos eran hombres ordinarios. Por esta razón, para él, no era algo simple de elegir y nombrar a los 12 discípulos sabiendo quiénes son. Jesús tuvo que orar toda la noche por ellos y por sí mismo para que él mismo pueda aceptar y obedecer la voluntad de Dios. Luego, una vez decidido, los nombró y anduvo junto con ellos hablando del Evangelio, del reino de los cielos y sanando a los enfermos. En el versículo 17 dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano y en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. En Mateo capítulo 26, versículo 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase mi esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Sabemos que Jesús obedeció a la voluntad de su Padre Dios para entregarse su vida en la cruz con el propósito de salvarnos.